Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse de Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra y desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos muy despoblados y empieza a oscurecer. Le pide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: traigan. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes, se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a los demás. Todos comieron hasta saciarse. Con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el año 2011 tuve un accidente que me causó la fractura del hueso humeral del brazo izquierdo. Fue algo muy doloroso. Tuve que tener cirugía. Me colocaron un metal de 7 pulgadas y 9 tornillos en ese hueso para poder juntarlo y que así pudiera sanar. Estaba yo asumiendo la parroquia St. Michael's como párroco para esa época y pues era frustrante para mí porque tuve que estar fuera de la parroquia por un mes. Y al regresar, obviamente, todavía estaba en ese proceso de recuperación de la movilidad del brazo y pues me limitó un poco en esos planes iniciales que yo tenía para la parroquia, obviamente. No era fácil para mí experimentar eso, ¿no? Pero durante la convalecencia yo me di cuenta, sobre todo en los primeros días, que estaba quejándome mucho. El por qué había sucedido eso específicamente en ese tiempo. Y me di cuenta que eso no era bien, no era sano para mí espiritualmente. Y decidí contrarrestar ese sentimiento de frustración con la gratitud. Y comencé a preguntarme, ¿por qué debo dar gracias a Dios? Y es increíble cómo muchas veces cuando uno piensa que no hay motivos para dar gracias, en realidad sí hay motivos para dar gracias. Entre las cosas que yo daba gracias era porque fue el brazo izquierdo y no el derecho. Yo escribo con la mano derecha. Le di gracias a Dios porque fue un brazo y no una pierna. Yo estaba solo cuando tuve el accidente. Era un sembradío de trigo y estaba completamente solo. Tuve que caminar un buen trecho para poder conseguir a alguien que me auxiliara. Le di gracias a Dios porque no quedé inconsciente, porque si hubiera quedado allí inconsciente, quién sabe cuántas horas hubiese estado. Caía la tarde y pues en la noche iba a ser más difícil que me encontrara. Darle gracias a Dios porque no fue una herida abierta. Si hubiera sido una herida abierta y hubiera visto sangre o huesos, me hubiera desmayado inmediatamente. Y obviamente darle gracias a Dios porque no morí, porque pude haber muerto fácilmente. Esto fue muy bonito porque me ayudó realmente a entender que Dios había estado conmigo en ese momento tan importante y seguiría estando a lo largo de todo ese tiempo de recuperación. ¿Por qué les comento esto? Es evidente. La primera lectura de hoy nos presenta al pueblo de Israel, quien es sacado con brazo potente y con gran misericordia por Dios de la esclavitud de Egipto. Pero a pesar de ser ahora un pueblo que camina hacia la tierra prometida, un pueblo libre, ellos comienzan a quejarse por la comida con la cual Dios los alimenta. Y comienzan a añorar lo que tenían en Egipto. Tal vez era una mejor comida, entre comillas, pero eran esclavos.
Mientras que acá están caminando hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Y no están recibiendo cualquier alimento, están recibiendo pan del cielo. Pero no les agradaba, porque tal vez no se ajustaba a su capricho. Y fíjense, esto es algo que nosotros cometemos con mucha frecuencia. Les voy a poner un ejemplo y no quiero señalar a nadie en particular, pero sucede muchísimo en los Estados Unidos. Las parroquias por lo general tienen aire acondicionado o tienen calefacción. Muchos de nosotros no hemos nacido en este país, venimos de países pues con más limitaciones, en los cuales una parroquia con aire acondicionado o calefacción no se encuentra fácilmente. Yo he estado en parroquias en las cuales las bancas no tienen reclinatorios, la gente se hinca en el piso. Hay muchas, entre comillas, incomodidades aparentemente, pero las personas van a la misa y van con alegría, sin contar aquellas personas que tienen que caminar por mucho tiempo para poder llegar a una iglesia. A mí me sorprendía mucho eso cuando era seminarista, personas que caminaban 3 horas o más a lo largo de los pueblos, montañas para llegar a misa. Pero llegamos acá y tenemos muchas comodidades. Y el día que tal vez el aire acondicionado no está a la temperatura que para mí es agradable, ¿qué pasa? Comenzamos a quejarnos. Nos pasa muchísimo, con frecuencia los domingos. Unos que se quejan de que el aire está muy frío y otros que se quejan porque el aire está caliente. ¿Quién nos entiende? Y uno tal vez se frustra, pero mi pregunta es, ¿qué pensará Dios de nosotros? ¿Qué dirá Dios? ¿Cómo los mantengo contentos? Cuidado, queridos hermanos y hermanas, con querer ajustar todo a nuestra voluntad y no solamente a eso, a nuestros caprichos. Este pueblo, por ser un pueblo mal agradecido, no se daba cuenta de la bendición que Dios le estaba concediendo. Primero, de la libertad y segundo, de un alimento que venía del cielo. Que no seamos ingratos, pues, y que podamos combatir esta tentación de la ingratitud precisamente con gratitud, y que siempre busquemos razones para darle gracias a Dios, incluso cuando pareciera que no las hay. Por su parte, el Evangelio nos presenta este pasaje tan hermoso en el cual Jesús da de comer a una gran multitud. Sin embargo, me llama mucho la atención cómo comienza este pasaje del Evangelio. Jesús está triste por la muerte de Juan el Bautista y por eso se retira a un lugar solitario. Sin embargo, la gente que está necesitada de él se acerca. Jesús siente compasión y por eso los atiende. Fíjense, a pesar del luto, a pesar de la tristeza, Jesús se sigue dando ilimitadamente. ¿Cuántas veces nosotros nos encerramos en nosotros mismos pensando que nuestros problemas son mucho más grandes que los de todas las demás personas? Y entonces nos hacemos egoístas, nos hacemos mezquinos. Jesús se da a pesar del gran dolor que experimenta en su corazón. Que esto sea realmente un ejemplo para nosotros, porque debemos siempre darnos al máximo. Otro aspecto que me llama la atención es los discípulos, ¿no? Porque ellos pareciera ser que son bastante conscientes y bastante sensibles ante la necesidad de las personas. Y le dicen, Señor, mejor mándalos a otro lado para que ellos coman, ¿no? Y Jesús les dice, no, son ustedes los que le van a dar de comer. Los discípulos como que querían desentenderse un poco de la situación y diciendo, no, esto no nos corresponde a nosotros. Y Jesús les dice, claro que sí les corresponde. Se habla de que en el mundo hay personas que comen muy poco, que tal vez no comen durante todo el día. Así como hay personas que comen muy bien, hay personas que pasan hambre en el mundo. Y en ocasiones cuando tocamos ese tema,
nos quedamos mucho como en lo abstracto y no bajamos a lo que es la realidad. Sí, es cierto, es injusto ver cómo hay países que tienen tanto y otros que no tienen nada prácticamente. Pero el problema va mucho más allá de esto. El problema es cuán sensibles somos nosotros para poder compartir con aquellos que no tienen al menos un poco de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Es allí donde radica el problema. Porque si nosotros nos hacemos sensibles ante la necesidad del prójimo, y si esa sensibilidad nos motiva a compartir con los demás, vamos a hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Queridos hermanos y hermanas, vamos a preguntarnos hoy, ¿qué podemos realmente hacer para ayudar a que tantas personas que no tienen la posibilidad de alimentarse puedan llegar a hacerlo? Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que buscan hacer este trabajo. Acá en Miami incluso también tenemos a Camillus House y tantos otros ministerios que se encargan de compartir con los menos afortunados. Considero que hay mucho que debemos hacer al respecto. Y una de las cosas que debemos hacer también es ser solidarios en la manera como también nosotros nos alimentamos y cómo utilizamos de los bienes que Dios nos da. Es alarmante saber cuánta comida se bota, se tira, se desperdicia en este país y en otros países del mundo. El Papa Francisco lo decía hace un tiempo atrás, la comida que se tira de la mesa de los que tienen es la comida que se le está robando a aquellos que no tienen nada. Son palabras fuertes, sin duda alguna, pero son palabras que realmente nos tienen que hacer reflexionar al respecto. Jesús dice, recojan lo que sobra. ¿Por qué? Puede tener muchas interpretaciones, pero yo considero que siempre es importante recordar esta dimensión. Lo que yo tal vez estoy tirando y menospreciando podría ser literalmente lo que cualquier persona pobre en el mundo necesita para poder vivir. Que le pidamos al Señor nos dé la gracia, pues, de aumentar nuestra sensibilidad y sobre todo el deseo de poder hacer algo para alimentar a los demás, no solamente desde el punto de vista material, físico, sino también espiritual. Así sea.